presento, mi nombre es María Esperanza Cogollo Rodríguez, estudiante de la materia Estadística aplicada a la Psicología del segundo semestre. En este video hablaremos sobre los métodos de muestreo. El muestreo es la ciencia del arte de manejar, controlar y medir la fiabilidad de la información estadística analizada, suministrada a través de la teoría de la probabilidad. Tenemos que es población o universo. Es cualquier conjunto de elementos claramente definidos que son objetivo estadístico, el cual cumple con una o varias características que se quiere investigar en el espacio y el tiempo, donde los elementos pueden ser personas, hogares, escuelas, hospitales, empresas y cualquier otro lado. Tenemos el primer ejemplo donde un grupo de moda quiere saber cuáles son las prendas más compradas por los clientes. La población son todos los individuos de una ciudad. En nuestro segundo ejemplo, tenemos que el Ministerio de Salud de un país está estudiando cuáles son los medicamentos que más se consumen para tratar la ansiedad. Nuestra población son todos los habitantes de un país. Tenemos cuáles son los tipos de población. Está la población finita, es aquella en la que respectivamente es posible determinar, enumerar y contar físicamente los elementos que pertenecen en la misma. Tenemos la población infinita, es aquella en la cual no es posible determinar, enumerar y contar físicamente los elementos que pertenecen, ya que cantidad es determinadamente muy elevada. Y tenemos la población de adjetivo, aquella llena de observaciones que deseamos estudiar. Un ejemplo de población finita, ¿se puede determinar y contar una comunidad universitaria? Claramente sí. Y en una población infinita no se puede establecer un límite de cuántos peces existen en un lago. Tenemos qué es muestra. Es una parte de la población con la que se realiza el estudio, definida como el subconjunto representativo de la población, a partir del cual se pretende recopilar, organizar y analizar respecto a la población de donde procede, lo cual significa que los componentes de la muestra seleccionada reúnen elementos que la hacen ser de tamaño significativa, representativa, adecuada, confiable y que en base a ella se pueden hacer inferencias respecto a la población. Tenemos el siguiente ejemplo. Un gobierno está estudiando el nivel educativo alcanzado por los habitantes de la ciudad. Para realizar la muestra, el equipo de investigación realiza los siguientes pasos. Demostrar aleatorio simple. Nuestra población son todos los habitantes de la ciudad de San Cristóbal. Nuestra muestra se determina que se necesitarán 1000 habitantes seleccionados al azar, para realizar la muestra del nivel educativo alcanzado por los habitantes. Nuestra variable es el nivel educativo de los habitantes, cuyo valor puede ser primaria, preparatoria o el nivel universitario. Un segundo ejemplo es un grupo de moda quiere saber cuáles son las prendas más compradas y las preferencias de los consumidores. Para seleccionar los individuos que conformarán la muestra, se proceden a realizar los pasos del muestreo aleatorio simple. Nuestra población se selecciona como población todos los individuos de una ciudad. Nuestra muestra son todos los clientes de 5 centros comerciales habituales para realizarla. Y nuestra variable son las prendas cuyos valores pueden ser pantalones, camisetas, chaquetas, zapatos, bisutería, entre muchas otras cosas. ¿Cuándo se debe tomar una muestra en lugar de trabajar con todos los datos de la población? La razón es que en muchas investigaciones el tamaño de la población es inmensamente grande y no es posible analizarla en su generalidad por los precios elevados que demandarían. ¿Se imaginan una población de 10.000 individuos? Se podrán realizar 10.000 encuestas. ¿Cuánto tiempo tardaría y cuánto dinero se gastaría? Encontrándose fuera del presupuesto, por ejemplo, para un estudiante de psicología. La muestra del muestreo permiten estudiar y analizarla, solo una parte de ella que va a ser representativa del resto de la población, al final permitiendo, con una proporción pequeña de la misma, obtener los resultados y de toda la población contener versiones más pequeñas sobre el objeto de estudio. ¿Cuándo se debe tomar cómo se determina el tamaño de la muestra de la población objeto de estudio? Uno de los procedimientos a utilizar para el propósito es haciendo uso de las fórmulas estadísticas, dependiendo si la población es finita, infinita o qué se quiere estimar. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Están los muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos dependen de los elementos que hayan sido seleccionados o elegidos al azar, es decir, aleatoriamente, sin la participación de sujetos ajenos que digan qué se quiere incluir en la muestra o qué se quiere excluir. ¿Cuáles son los muestreos no probabilísticos? Estos muestreos no se cumple el requisito de aleatoriedad en la determinación de los elementos que la componen. En cada investigación se seleccionan muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer selecciones al azar. ¿Cuáles son las diferencias entre el muestreo probabilístico y no probabilístico? El muestreo probabilístico se basa en la selección aleatoria de elementos de la muestra, lo que garantiza y determina que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser seleccionado al azar. Por otro lado, el muestreo no probabilístico se basa en que la selección voluntaria subjetiva de elementos de la muestra, lo que puede ocasionar tendencia en los resultados y que no se conoce el error de estimación. ¿Cuál es la importancia de utilizar métodos de muestreo? Es conveniente el adecuado uso de estos métodos de muestreo, observando que proporcionan la ayuda necesaria para obtener información fiable de la población a partir de la muestra, mediante la cual pueden extraer inferencias estadísticas con un margen de error medido en términos probabilísticos.
¿Cuáles son los métodos básicos de muestreos probabilísticos? Cuando se desea conseguir que los resultados obtenidos en una muestra puedan ser divulgados a la población de la cual esta proviene, es necesario acudir a muestreos tipo probabilísticos. Se tratan de diseños que requieren de más cuidado en su elaboración y de manera relacionada son menos elevados sus costos. Encontramos primeramente el muestreo aleatorio simple. Esto significa que cierta cantidad de la muestra de tamaño específico tiene la misma probabilidad de ser seleccionada en cualquier muestra del mismo tamaño. La ventaja del muestreo aleatorio simple radica en la ayuda a eliminar el problema del tamaño de la muestra, que refleja una población diferente, quizás más restringida en aquella sobre la cual se necesitan realizar las inferencias. Tenemos el siguiente ejemplo. En el muestreo aleatorio simple no siempre es adecuado. El enfoque que se utilice depende de la complejidad del problema. Por ejemplo, queremos realizar un ensayo experimental en una población pequeña como empleados en una empresa o estudiantes en una universidad. Incluimos a todos en una lista y utilizamos un generador de números para seleccionar a todos los participantes que formarán la misma. Encontramos siguientemente el muestreo sistemático. Es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento de la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Es una variante del método aleatorio simple de selección de cada elemento de la muestra. Por ejemplo, poseemos una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello dividiremos en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego seleccionaremos un número al azar entre el 1 al 10. Si el número obtenido al azar es 6, el individuo número de la población 6 definirá nuestra muestra. Es decir, a partir del número 6 se completarán nuestros intervalos, es decir, de 10 en 10. Por decir 6, 16, 26, 36, 46, hasta llegar al 996, que es nuestro número límite. De esta manera quedará conformada nuestra muestra de 100 individuos a través del muestreo sistemático. Tenemos el muestreo estratificado. En este muestreo los elementos de la población se dividen en subgrupos o estratos, en el cual cada elemento solo puede pertenecer en un solo estrato. Es decir, cada elemento agrupado depende de la característica, por ejemplo, el sexo, la edad, la profesión, el estado civil, entre muchas otras cosas. Tenemos el siguiente ejemplo. Para obtener una muestra de 100 individuos de una población total de 3000, se divide la población en los siguientes estratos. Estrato número 1, 1300 individuos. Estrato número 2, 1100 individuos. Y el estrato número 3, 600 individuos. De esta manera, a través del muestreo estratificado desproporcionando, se obtendrían los siguientes resultados. Tenemos que en el estrato número 1 existen 1300 individuos con un porcentaje del 43,4% y una muestra de 34. Tenemos que en el estrato número 2 existen 1100 individuos con un 36,6% y 33 de la muestra. Y en el estrato número 3 tenemos 600 individuos con un 20% y un 33 de la muestra. Encontramos el muestreo por conglomeraciones o racimos. Este método se utiliza cuando la población se encuentra agrupada por conglomerados naturales. Entendemos por este a la agrupación de elementos que presenta características similares a toda la población. Por ejemplo, en un grupo de investigadores quiere conocer las características de los estudiantes que ingresan a universidades públicas en Venezuela. Para realizar la muestra representativa se siguen los pasos del muestreo por conglomeraciones. Número 1. Se seleccionan a todos los estudiantes universitarios de nuevo ingreso como población objeto. Por ejemplo, en una región o entidad, cada universidad será un conglomerado. Se calcula el número de universidades públicas que hay en el país. Número 3. Se realiza una lista de universidades públicas. Y número 4. Se selecciona el número de universidades al azar y con un muestreo aleatorio simple se escoge a una cantidad de estudiantes indefinida de cada una. ¿Cuáles son los métodos de muestreo no probabilísticos? En estas muestras no se cumple el requisito de aleatoriedad en la selección de los elementos que la componen. Los requisitos no se pueden generalizar de manera probabilística más allá de los casos observados. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer selección al azar. Tenemos primeramente el muestreo por conveniencia. En estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles para el investigador de redactar
y en este mismo no consideró seleccionar una muestra que represente toda la población. Por ejemplo, utilizar a estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador, mediante el cual el investigador puede evitar la encuesta a todos y ellos en este caso actuarían como muestra voluntaria significativa. Tenemos el muestreo intencional o por juicio. En este caso los elementos son escogidos como base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador, es decir, el investigador elige a aquellos que cree que son adecuados con respecto a los atributos y la representación de la población. Que para participar en el estudio de la investigación, la desventaja del muestreo intencional es que los resultados pueden ser influenciados por nociones percibidas de la investigación. Por ejemplo, para un estudio sobre la atención en el servicio de psicología en un centro de salud, previamente se establecen como criterios de selección de la muestra los siguientes: ser paciente del servicio, haber acudido mínimo a 3 consultas, ser mayor de 18 años y menor de 40, y por supuesto la muestra la integran solo aquellas personas que cumplen con las condiciones anteriores, es decir, que tengan las mismas características o rasgos. Tenemos el muestreo causal o accidental. Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecido, es decir, no todos deben poseer las mismas características o rasgos. Este es de forma más sencilla y fácil, aunque sus resultados no son tan sólidos como de punto de vista no son tan sólidos desde el punto de vista experimental. Por ejemplo, un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el lugar. Lógicamente, las personas que no circulan la zona carecen de la posibilidad de formar parte de la muestra o de integrar la misma. Luego tenemos el muestreo por cuotas. Se basa en la elección de los elementos que en función de ciertas características de la población, de modo tal que conformen grupos o cuotas correspondientes. Es importante, por lo tanto el muestreo por cuotas ayuda a dividir a la población en estratos o grupos, por así decirlo. Tenemos un ejemplo: un investigador debe realizar una muestra sobre los empleados de una empresa, en lo que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Para hacerlo se selecciona individuos que sean proporcionales de la población a través de un muestreo por conveniencia o a elección del investigador. Todo es a criterio del investigador en cada uno de estos casos. Y por último, y no menos importante, tenemos el muestreo por bola de nieve. Este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Los investigadores utilizan esta técnica cuando el tamaño de muestra es pequeño y no está disponible fácilmente. Este sistema de muestreo funciona cuando el programa de referencia, una vez que los investigadores encuentran sujetos adecuados, le piden a estos mismos la ayuda para encontrar sujetos con estas mismas características. Por ejemplo, si existe una persona con una cierta enfermedad, se le pide que por favor colabore con la búsqueda de mismas personas con esta característica. ¿Cuándo usar el muestreo no probabilístico? Este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Se realiza para observar si un tema en particular necesita un análisis en toda su profundidad. ¿Cuáles son sus ventajas? Este es un método práctico para los investigadores que implementan encuestas en el mundo real, aunque claro, cabe mencionar que en las estadísticas prefieren el muestreo probabilístico porque arroja datos en forma numérica, pero la realidad es que si se realiza un muestreo correctamente, no probabilístico puede arrojar resultados similares, si no es que de la misma calidad o la misma cantidad de los elementos de datos. Esto ha sido todo. Muchas